El amigo Coqui Capitanich, hablando de churro con chocolate, habló en su conferencia de prensa de hoy y cuestionó los datos fiscales que Ismael Bermúdez escribe hoy en la edición de Clarín. Está de más decir que estamos con Capitanich. El jefe de gabinete... Descontaba, no hacía falta que lo dijera, yo descontaba esta vez Capitanich tenía razón. Ese apoyo al jefe de gabinete. El jefe de gabinete, nuestro amigo Capitanich, mandó a leer a Ismael el manual de finanzas del Fondo Monetario. Ah, mira. Curioso. ¿Por qué? ¿Por qué curioso? Y porque se supone que este es un gobierno Nacampop. Claro, manda a leer los manuales del fondo. En el que se señala que las utilidades del banco transferidas al Tesoro deben ser consideradas como un ingreso del fisco. A ver, escucharlo a Coqui corrigiendo, poniendo en su lugar, llamando la atención a Ismael Bermúdez. Cuando más rápido tengamos autoabastecimiento energético, mejor es nuestra situación fiscal. Pero nuestra situación fiscal, en definitiva, no es de 7.1 del producto, como lo dijo Ismael Bermúdez en el diario Clarín del domingo, y repite insistentemente a través de una serie de opiniones en esta materia. Le voy a transmitir a Ismael Bermúdez, al diario Clarín y a todos los analistas algunas cuestiones que son esenciales respecto a dos fuentes de ingresos. Primer fuente de ingreso, cómputo del Banco Central de la República Argentina respecto a sus utilidades y anticipos. Tanto los anticipos como las utilidades están perfectamente encuadradas en la ley que regula la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Señor Bermúdez, lea, página 67. ¿Qué dice la página 67 del Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional? Que es una práctica que llevan todos los países del mundo, que define qué fuentes deben considerarse dividendos, y se aclara explícitamente que este recurso debe registrarse entre los ingresos. Y leo textual para que no exista ningún tipo de interpretación. Dice, Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, página 67. Entre comillas, los dividendos comprenden todas las distribuciones de utilidades por parte de corporaciones a los accionistas a propietarios, incluidas las utilidades de los bancos centrales transferidas a las unidades de gobierno, las utilidades derivadas de las funciones de autoridad monetaria desempeñadas fuera del Banco Central y las utilidades transferidas por las loterías estatales. Es decir, que el aumento de esta fuente de ingresos determina un aumento del activo que no conlleva una disminución de otro activo ni un aumento de un pasivo. Por lo tanto, esa fuente constituye un recurso genuino y corresponde que sea registrado como un ingreso corriente. O sea, indicación del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Porque en su editorial, este periodista dice ayudita o ayuda del Banco Central. En realidad es registrar como registran todos los bancos centrales del mundo y todas las cuentas públicas a nivel mundial. Bermúdez, lea la página 67. Bueno, nadie entendió, te explico, nadie, y yo me incluyo, entendió una mierda todo lo que acaba de decir. O sea que empecemos de vuelta. Conta, bueno. ¿Qué dijiste vos? No, el tema es así. Para entender qué carajo te desmintió, porque no se entiende qué te desmintió. Bueno, el tema es así. Todos los meses la Tesorería Nacional, el gobierno, da a conocer los datos fiscales. ¿Qué son los datos fiscales? Los ingresos que tiene el Tesoro Nacional por la recaudación impositiva y los aportes de la Seguridad Social y los gastos correspondientes. Gastos son sueldos estatales, sí. Los pagos que hace el ANSES de jubilaciones, el pago de intereses, etcétera. Ayer, por ejemplo, se dio a conocer ese dato y surge que en agosto el déficit fiscal aumentó un 150% en relación al agosto del 2013. ¿Está claro? Eso, el jefe de gabinete no dijo ni una palabra, que aumentó el déficit fiscal un 150%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando se analiza los ingresos,
se ve que ese aumento del 150%, el Tesoro lo tuvo a pesar de haber recibido transferencias del Banco Central y del ANSES. Entonces, en general, todos los analistas, cuando analizan un balance y miran los ingresos, dicen, cuidado, tuviste un 150%, porque también tuviste más transferencias o ayudas del Banco Central. Si no, para decirlo de otro modo, si no hubiera tenido ayuda del Central y del ANSES, el déficit sería mayor. Sería terriblemente mayor. En lugar, mira vos, en lugar de un déficit de 1.877 millones de pesos, hubiera saltado a 19.500. ¿Por qué? Porque hubo transferencias por 18.000 y pico de millones, no tengo acá la planilla. Hace más que decuplicaría. Exactamente. Entonces, cuando uno hace el análisis... Y él lo que te dice es, el fondo dice, que en el manual el fondo dice que hay que contar eso. Que hay que contar eso. Yo no digo que no hay que contar. Inclusive él comete un error, porque metió en el manual del fondo, cosa que el fondo no dice, metió los anticipos del Banco Central. Y disculpe, señor jefe de gabinete, pero los anticipos del Banco Central no entran como ingreso de la tesorería, sino que va en lo que se llama debajo de la línea, porque ayuda al financiamiento. No es que queda en el Tesoro, sino que queda como una deuda del Tesoro con el Banco Central. Le pido al jefe de gabinete que lea bien la página 67 del manual para que no cometa el error de meterme los anticipos. No, esa señal no corresponde. Para que no meta los anticipos como parte de los ingresos. Son una fuente de financiamiento. No sabés, Coqui, el quilombo en el que te metiste. Espera. Segunda cuestión. Lo de Basilev y Ivanov en Chaco es una pavada. Hay gente que se ha ido a la Legión extranjera después de pelearse con Bermúdez. No, ahora quiero también aclarar el tema de las utilidades del Banco Central. ¿Por qué motivo? Porque esto es muy importante. ¿Por qué el Banco Central tiene utilidades? Si está hecho pelotas. Tiene utilidades porque el Banco Central en su activo tiene reservas y tiene préstamos en dólares otorgados al gobierno. Entonces, cada vez que se devalúa la moneda, en pesos, ese mismo activo que no se modificó en dólares, en peso aumenta. ¿Se comprende? Si yo tengo $1.000 y está a 8 pesos, yo tengo 8.000 pesos. Devalúa el gobierno, yo sigo teniendo los $1.000, pero si se va a 10 pesos, o a 15, se va a 10.000 y todo más. Entonces yo agarro, digo, gané 2.000 pesos. Entonces viene alguien que conoce bien el tema y te dice, mirá, vos ganaste en pesos nominalmente 2.000 pesos, porque de 8 saltó al 10, pero vos tenés los mismos $1.000, no es que tenés más dólares. Lógicamente esos 2.000 es efecto inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Banco Central, cada vez que se devalúa, aunque sea en algunos centavos el peso, tiene más activo por la devaluación de la moneda, tanto por el lado de las reservas como por la deuda impagable que el Tesoro tiene con el Banco Central, porque para el Banco Central ese es un activo que no lo va a cobrar nunca, pero en el balance figura. Entonces se da el hecho totalmente paradójico que cada vez que el peso vale menos, contablemente el Banco Central tiene más utilidades. Y al tener esas más utilidades, se la transfiere al Tesoro Nacional. Contablemente, esas utilidades en la planilla del Tesoro Nacional están bien contabilizadas y nunca yo, ni creo que gran parte de los que escriben en la materia, han negado eso, que es lo que dice, entre otras cosas, el manual del Fondo Monetario Internacional, pero que no hay que leer el manual del Fondo Monetario Internacional porque la Ley de Administración Financiera del gobierno del Estado argentino también lo contempla. Lo que nosotros después agarramos el balance, y él como buen contador debería saberlo, tiene que empezar a analizar. Mirá, acá, ¿cuál es el problema? Acá esto está como ingreso, pero esto es un ingreso contable, es ficticio, es resultado de una devaluación de la moneda. No es un ingreso porque estamos mejor, es un ingreso porque estamos peor, porque se devaluó, se depreció el peso. Bueno, este es el tema que hay. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él con esto del manual y todo más está sacando el foco de la discusión. Acá lo que estamos discutiendo es el déficit fiscal. El gobierno presentó el presupuesto 2014 y dijo, este año vamos a tener un superávit de 830 millones de pesos. ¿Cómo?
el presupuesto votado. Y hoy tenemos un déficit de 1.700. No, eso es solo agosto. Espera. Cuando se vota el presupuesto que manda el gobierno el año pasado, para el 2014 dice, las cuentas van a ser así, vamos a tener un superávit de 830 millones. Sí. Cuando manda el presupuesto 2015, sí, siempre tiene que informar cómo evalúa que va a cerrar el presupuesto 2014. Lógico. ¿Sabés en cuánto? No. 157.000 millones de pesos de déficit. Sí. Corrigió el presupuesto votado por el Congreso de 830 millones de superávit, lo pasó a 157.000 millones de pesos. Y esto con 120.000 millones de pesos de ayuda o de transferencia de estas utilidades del Banco Central y de los intereses del ANSES. Entonces, correctamente uno dice lo siguiente: a los 157.000 que el gobierno ya está reconociendo que va a tener de déficit este año, le sumo estas transferencias de 120.000 y vamos a terminar con un déficit del orden de los 275.000 millones de pesos. Esto es lo que yo escribí hoy en el diario Clarín. Entonces, que el jefe de gabinete me diga cómo es que pasamos de 830 millones de superávit a 157.000 millones de déficit, eso sin meter al Banco Central y al ANSES. Y si encima meto al Banco Central y al ANSES, esto se me dispara de una manera realmente escandalosa. Entonces, finalmente, con esto de mandarme a leer a mí el manual de finanzas del Fondo Monetario Internacional, que él debería leer para no cometer el error de meter los anticipos, evidentemente quieren distraer lo que es el tema central, y es que desde el punto de vista fiscal estamos en una situación realmente insostenible, y es muy probable que todavía se agrave más, porque todo el mundo reconoce que en diciembre hay que pagar los medio aguinaldo, sí, claro, tanto de los jubilados como de los sueldos, y normalmente el Tesoro Nacional necesita, digamos, tiene mayores gastos, y se calcula que va a necesitar por lo menos que el Banco Central de aquí a fin de año le pase otros 50.000 millones de pesos.